Hola, mi nombre es Gonzalo Cambasanz y voy a dar la clase de Ecología del Paisaje del curso Gestión y Conservación de los Recursos Naturales. Los temas que vamos a ver están en esta lista. En primer lugar voy a definir qué es un paisaje, cuáles son los elementos que lo componen y con qué métricas podemos describirlos. Luego voy a introducir el tema de fragmentación de bosques y qué consecuencias tiene. Luego voy a explicar el concepto de metapoblaciones y la teoría de biogeografía de islas para explicar a las metacomunidades y utilizar estos conceptos para ver cuáles son los determinantes de la riqueza de especies de una comunidad. Luego voy a dar ejemplos acerca de cómo incorporar la perspectiva de paisaje en la conservación de metapoblaciones, la conservación de comunidades, el manejo de plagas y el manejo de cosechas, que son temas que vimos en clases pasadas. Luego también traeré ejemplos de cómo diseñar redes de reserva, incorporando las perspectivas de paisaje y cómo manejar reservas multiobjetivo. Por último, voy a dar una idea general acerca de cómo incorporar la dimensión del funcionamiento ecosistémico en paisajes heterogéneos. En clases pasadas, cuando veíamos modelos de poblaciones para conservar una especie o para combatir una plaga, estábamos considerando al ambiente como algo homogéneo. Digamos, estábamos poniendo el foco en las tasas de crecimiento y de muerte de individuos para ver qué pasaba con la población en distintas circunstancias, pero la heterogeneidad espacial o qué pasaba en los alrededores de un área geográfica no estaba considerado. Y eso se ve, por ejemplo, en que no incluíamos en esos modelos a las tasas de inmigración y de emigración, por ejemplo. Y eso se debía a que considerábamos a un espacio homogéneo para analizar esos casos. Entonces, cuando ampliamos la mirada e incluimos el nivel de paisaje, lo que tenemos es que un paisaje es un área que presenta heterogeneidad espacial en al menos un factor de interés. El hecho de hablar de un factor de interés indica que la definición de paisaje no va a tener el tamaño de un paisaje no va a ser algo fijo que uno pueda definir como 10.000 hectáreas, 100 hectáreas, sino que va a estar asociado al objetivo y al foco de estudio. Es decir, el fenómeno de interés tiene que tener una variación espacial para que podamos considerar que estamos trabajando sobre un paisaje. En este caso vemos un paisaje en la región chaqueña. Tenemos al bosque chaqueño en color oscuro, áreas agropecuarias en colores más claros y estos elementos lineales que son remanentes de bosque nativo que se llaman cortinas forestales. Y bueno, entonces podemos identificar varios elementos en un paisaje. En general vamos a ver lo que es el hábitat, que es la manifestación física del nicho de una o más especies. Podemos definir parches, es decir, áreas que contrastan con lo que hay alrededor. Por ejemplo, este parche de bosque, este otro parche de bosque o esta cortina forestal. El borde es la discontinuidad entre elementos del paisaje. Esto se ve claro en las cortinas forestales, podríamos decir que son un ambiente de borde porque tienen coberturas contrastantes a su alrededor, pero bueno, también en los parches de bosque encontramos un área de borde en el lugar donde ocurre el contraste y también en las agriculturas y las pasturas. La matriz de un paisaje es la cobertura dominante, en este caso sería la cobertura agropecuaria, pero si vamos a un paisaje cercano, por ahí encontramos una situación donde hay más bosque que agropecuario y ahí en ese caso la matriz sería de bosque. Corredor es lo que le venía mencionando de elementos lineales que en general están conectando parches para facilitar la movilidad de especies. Y a estos elementos que mencioné hasta ahora los podemos describir en un paisaje por distintos atributos. Puede ser a partir de la configuración, el arreglo espacial que tengan esos elementos, si están más agrupados en una zona, más dispersos en otra, si están ausentes en una zona y no en otra. Podemos también caracterizar la conectividad del paisaje, es decir, la continuidad espacial de una entidad, la continuidad espacial de un parche de bosque,
una conexión entre bosques por cortinas forestales y demás. Podemos caracterizar también el nivel de fragmentación o la ruptura del hábitat, es decir, cuántos parches hay, por ejemplo, de bosque en este paisaje, cuántas cortinas forestales hay. Eso va a estar caracterizado como la fragmentación. Y también podemos analizar la variación espacial o temporal, es decir, la heterogeneidad de cualquier otra propiedad de interés. Un ejemplo de una caracterización de que está sucediendo a nivel de paisaje, a nivel global, es este trabajo de la fragmentación de bosques en todo el mundo, en el cual se analizó cuál es la distancia que tiene cualquier porción de territorio cubierto por bosque actualmente, qué distancia tiene a su borde más cercano, es decir, a la zona en la cual ya ese parche de bosque deja de ser bosque y al lado hay un uso del suelo contrastante como una agricultura, un camino o cualquier otra cobertura no boscosa. Y acá vemos en este mapa con los distintos colores la distancia al borde de cada bosque. En rojo están, si estás en un bosque que está acá pintado de rojo, estás a 100 metros de un borde, en naranja de 100 a 200, así hasta los bosques más conservados, que son los azules, que están a más de 1 kilómetro de distancia de su borde, o sea, los que están menos fragmentados. Y bueno, de ese trabajo también surgen algunas medidas de ese nivel de fragmentación. En este gráfico vemos la proporción de bosque que está en cada clase o cada categoría de distancia a su borde más cercano, con los mismos colores que veíamos en el mapa. Y si trazamos una curva acumulada, encontramos que el 70% de los bosques a nivel global está a menos de 1 kilómetro de distancia de su borde. Bueno, es un resultado bastante importante para dimensionar el problema de la fragmentación o hasta dónde hemos llegado con los procesos de fragmentación en los bosques de todo el mundo. Lo mismo se ve en cualquier otro punto de esta curva acumulada. Por ejemplo, un 50% de los bosques está a menos de 400 metros de su borde y el 20% a menos de 100 metros de su borde. Y este problema tiene sus consecuencias. Por ejemplo, acá vemos en esta figura las consecuencias o lo que se ha analizado en general de qué efectos tiene la reducción del área, que es algo que está implícito en la fragmentación de bosques, y del incremento en el aislamiento de los parches fragmentados. Entonces acá de varios trabajos se sacaron los valores que se encontraban para distintos atributos funcionales y estructurales del bosque, y lo que vemos, los puntos que vemos hacia la izquierda, quiere decir efectos negativos que afectan a estas variables, y para la derecha aspectos positivos o en el medio nulos. Y bueno, vemos que la reducción del área tiene un efecto muy grande en la persistencia de las especies, afecta negativamente a la riqueza, a la composición de la comunidad, también a algunos efectos funcionales como la retención de nutrientes, cuestiones de dinámicas tróficas, de sucesión, etc. Y el aislamiento tiene otros efectos, algunos el mismo, por ejemplo el de la persistencia de especies, pero se agregan otros como el movimiento de especies entre fragmentos, la abundancia de especies, la riqueza, entre otras. Y cuando incorporamos el enfoque, el nivel de paisaje al análisis de poblaciones, y sobre todo en paisajes donde el hábitat está fragmentado en distintas porciones del territorio, lo que antes considerábamos una población de una especie, ahora es probable que esté coexistiendo como una metapoblación en el paisaje, donde hay un conjunto de subpoblaciones que están conectadas entre sí por la dispersión. Y entonces ahora la dinámica de esa metapoblación y de cada una de las subpoblaciones va a estar asociada no solo a las tasas de natalidad y de mortalidad, sino a las tasas de
emigración y de inmigración que sacan o traen individuos a la población respectivamente. En esta figura que vemos acá vemos, por ejemplo, esto podría ser una metapoblación donde hay una población que se la denomina fuente porque es la que aparece como la población más grande y que puede estar conectada a algunas subpoblaciones con estas flechas por la dispersión, y esas poblaciones fuentes son las típicamente proveen de individuos a las otras subpoblaciones. Y lo que puede ocurrir es que hayan dinámicas de extinciones y recolonizaciones locales de subpoblaciones de la metapoblación, operando en función de algunos factores de estrés, de perturbación o a la simple evolución de esa población, de esa dinámica poblacional. Cuando pasamos del nivel de organización de la población hacia la comunidad, lo que tenemos ahora incorporando al enfoque de paisaje es el concepto de metacomunidades, es decir, un conjunto de subcomunidades que están coexistiendo en el paisaje en distintas porciones, ¿no? Y ahora no nos va a interesar tanto el número de individuos de alguna población en especial, sino que lo que pasa a interesar en el nivel de comunidad es la riqueza o el número de especies que presenta esa comunidad. Y esa riqueza o número de especies va a estar asociada a la tasa de inmigración de nuevas especies, la incorporación de nuevas especies a la comunidad, y de la tasa de extinción, que es la que saca especies de la comunidad, ¿no? Y para explicar la dinámica de estas tasas de inmigración y de extinción, MacArthur y Wilson en los años 60 introdujeron la teoría de biogeografía de islas. ¿Qué dice esta teoría? Básicamente que si tenemos un conjunto de islas cercanas a un continente, las tasas de inmigración y de extinción van a estar asociadas a el tamaño de esas islas o de la isla que estemos considerando y la cercanía que tenga esa isla con el continente o con el lugar que le otorga las especies que pueda incorporar, ¿no? Y entonces lo que vemos en la figura A es la tasa de inmigración en función del número de especies que ya están en la comunidad, y tenemos dos curvas, una para una isla que es cercana y grande y para otra isla que es pequeña y está distante del continente. Lo primero que vemos es que ambas curvas, la tasa de inmigración disminuye en ambas curvas en función del número de especies de la comunidad. Si hay más especies, hay una menor tasa de inmigración. Y eso tiene que ver con que a medida que tenemos más especies en una comunidad, el rango de recursos utilizados es mayor, quedan menos recursos disponibles para una nueva especie, y entonces se espera que la cantidad de especies que puedan establecerse en esa comunidad sea menor a medida que hay más especies ya instaladas en la comunidad. Y ahora sí, lo que diferencia estas curvas es la cercanía y el tamaño de la isla al continente, y lo que pasa es que una isla grande en principio tiene más recursos y es más fácil de ser alcanzada por una especie. Pensemos en una semilla, por ejemplo, de una especie vegetal, es más probable que caiga sobre una isla grande que sobre una isla pequeña, y si cae en el océano obviamente no se establece. Y también en función de la dispersión, la dispersión es facilitada por la cercanía de la isla al continente. Entonces una semilla va a llegar más fácilmente a una isla cercana que a una isla lejana. ¿Qué pasa con la eliminación de especies de una comunidad, es decir, con la extinción, con la tasa de extinción? Bueno, esta tasa aumenta cuando hay un mayor número de especies residentes. Esto tiene que ver también con una limitación por recursos, hay menos recursos disponibles para sostener a las distintas poblaciones de las distintas especies, y a su vez
lo que sucede es que cada una de esas poblaciones que coexisten en la comunidad es pequeña. Eso tiene un número pequeño de especies a medida que hay más especies de cada población en la comunidad. Y bueno, la tasa de extinción es mayor en una isla pequeña porque justamente hay menos recursos disponibles para sostener a las especies, y una isla pequeña sostiene menos individuos de cada especie que una isla grande. Si juntamos las tasas de inmigración y de extinción en una misma figura, lo que podemos encontrar es los puntos de equilibrio en el número de especies de distintas comunidades, de las comunidades de las distintas islas. Y esos puntos de equilibrio es el número, digamos, el número de especies que puede tener esa comunidad de acuerdo a cuando se igualan sus tasas de extinción y de inmigración. Y entonces una isla grande y cercana va a tener un número de especies en su estado de equilibrio mayor que una isla distante y muy pequeña. Si proyectamos el punto S, que es el de equilibrio en la riqueza de especies, hacia el eje X, y nos situamos hacia la izquierda, lo que tenemos es que hay una mayor tasa de inmigración que de extinción. Y entonces en estos puntos lo que sucede es que la comunidad se va enriqueciendo de especies. En cambio, si estamos hacia el lado derecho, quiere decir que la tasa de extinción es mayor a la de inmigración y esa comunidad está perdiendo especies. Y el equilibrio se encuentra, como dije antes, cuando ambas tasas se igualan. Y bueno, entonces, ¿por qué nos sirve o hablamos de una teoría que se aplica para islas, para ecosistemas, por ejemplo, o paisajes terrestres? Y bueno, porque lo que veíamos antes con la fragmentación y por ejemplo, en paisajes agropecuarios, hay especies que difícilmente puedan instalarse en el área cubierta por agricultura y por pasturas, y queden, por ejemplo, simplemente puedan habitar nada más que en los bosques. Y entonces se da de alguna forma una situación similar a lo que se plantea para las islas, y por eso este marco conceptual se ha utilizado mucho para paisajes terrestres. Algo que tenemos que considerar es que en estos puntos de equilibrio, de riqueza de especies en una comunidad, no están asociados a que esa comunidad no tiene ninguna dinámica, o sea que estamos encontrando siempre las mismas especies. Estos puntos de equilibrio refieren a un número de especies residentes, pero constantemente esas comunidades están ganando y perdiendo especies. Hay inmigraciones o hay entrada de nuevas especies y hay extinciones periódicas. Entonces podemos encontrar una comunidad con un distinto elenco de especies en el tiempo, porque están ocurriendo estos procesos simultáneamente. Y de los conceptos de metacomunidades y metapoblaciones, algo que aparece como importante para el manejo de paisajes es que las extinciones son un fenómeno que localmente ocurre, que es frecuente que ocurra porque hay subpoblaciones y también hay subcomunidades pequeñas que requieren de otras subpoblaciones más grandes o subcomunidades más grandes que les provean de especies. Y entonces a lo que hay que prestar mucha atención es al nivel de conectividad que tengan distintas subpoblaciones y subcomunidades hacia lugares que les puedan proveer de especies y de individuos, ¿no? Entonces eso es algo que nos muestran estos nuevos marcos conceptuales de metacomunidades y metapoblación. Y si nos preguntamos cuáles son los determinantes de la riqueza de especies o de las especies que podemos encontrar en una comunidad determinada, bueno, lo que tenemos que considerar es que si tenemos un pool regional de especies, o sea, el elenco total de especies que hay en una región, alguna de ellas va a estar presente en la comunidad, y cuál va a estar presente o cuáles van a estar presentes tiene que estar asociado a distintos filtros que deben pasar las distintas especies para establecerse en una comunidad. Un primer filtro es el de dispersión, es decir, para estar en la comunidad la especie
tiene que poder llegar a ese lugar en el paisaje. Y bueno, esa limitación de dispersión lo que conforma es un espacio geográfico del pool de especies, pero con eso no alcanza. Además, para estar en la comunidad, la especie tiene que poder adaptarse, estar aclimatada, digamos, o establecerse en el ambiente que está determinado por la posición geográfica y el lugar en donde está la comunidad. Es decir, tiene que poder llegar y tiene que poder soportar las condiciones ambientales o ser favorecida por las condiciones ambientales de ese lugar. Tampoco con eso alcanza, porque cuando llega una especie a una comunidad están las otras especies, las residentes, y ahí ocurren interacciones, por ejemplo de competencia, y entonces lo otro que tiene que soportar esa especie para estar en la comunidad es las interacciones con las demás. Y bueno, pasando esos filtros es que encontramos a las distintas especies en una misma comunidad. Y eso también puede, un determinante de la riqueza total o el número de especies que encontramos en una comunidad va a tener que ver con distintos factores. En estos gráficos vemos el rango de recursos por esta barra gris denominada R y los nichos de cada especie con estas barritas arriba, ¿no? Entonces, algo que por ejemplo incrementa el número de especies en una comunidad es que el rango de recursos se amplíe, que ofrece ese espacio. Y eso, por ejemplo, si lo trasladamos al manejo de paisajes, podría significar agrandar el área de un parche que es hábitat para una comunidad. Por ejemplo, restaurar un parche de bosque. Otro determinante de un aumento en la riqueza de especies puede ser que los nichos de las especies que se adhieren a esa comunidad sean más especialistas, digamos, sean más acotados sus nichos y entonces aprovechan una porción más específica de los recursos unas respecto a las otras y entonces pueden coexistir más especies que en una comunidad donde los nichos son muy amplios. Otra opción es que las especies toleren una mayor superposición de sus nichos, y lo vemos en la superposición de estas barritas de acá. Y otra opción puede ser que muchos recursos desaprovechados ahora sean aprovechados por nuevas especies que ingresan en la comunidad. Y ahora vamos a ver una serie de ejemplos en los cuales se aplica la perspectiva de paisaje para la conservación de metapoblaciones, comunidades, el manejo de plagas, el diseño de áreas protegidas, entre otras cosas. Entonces, un primer ejemplo es este que ocurre en el sur de Australia. Está esta especie de ave que depende del hábitat de un paisaje como este, en el cual tenemos distintos tamaños de parche y nivel de aislamiento, y lo que hicieron quienes realizaron este trabajo fue, con modelos de simulación, analizar qué pasaba con el riesgo de extinción de esta especie en función de la aplicación de distintas estrategias de manejo a nivel de paisaje. Esas estrategias fueron agrandar parches, conectar parches entre sí o crear un parche nuevo. Entonces tenemos, por ejemplo, que lo de agrandar el parche se trataba del parche 2, hacerlo más grande, y las conexiones podían ser entre los parches 1, 2 y 3, 4 y 5, 5 y 6, o incluso entre el 6 y el 7, que el 7 es la creación de un parche nuevo. También analizaron en qué costos incurrían al aplicar cada una de estas estrategias. Y lo que encontraron fue que la aplicación de las estrategias por separado, o sea, elegir una y realizarla, por ejemplo, agrandar el parche 2 o conectar los parches con los corredores C2 y C5, podía reducir el riesgo de extinción en un 30% para esta población. En cambio,
incorporar las estrategias combinadas, es decir, en una secuencia en la que primero agrandás el parche 2, luego conectás los parches 4, 5 y 5 y 6 y por último este corredor entre los parches 1 y 3, lograba un óptimo de reducción de la extinción entre un 50 y un 80%. Y bueno, eso tenía que ver en esta reducción de la extinción tenía que ver también la situación inicial, es decir, en qué lugar habitaba este ave. Si habitaba en el parche 2, lo que más convenía era comenzar agrandando este parche. En cambio, si estaba en el parche 5, la estrategia con la que convenía comenzar era generar las conexiones con los demás parches. En este siguiente ejemplo está esta especie de tordo del bosque en Estados Unidos, que está muy afectado por la fragmentación de bosques y por la proporción de bosques en el paisaje, particularmente cuando hay menos de un 80% del paisaje ocupado por bosques. Esta población estaba muy complicada, digamos, muy afectada. Y lo que hicieron los autores fue calcular el lambda de esta población, es decir, la tasa de crecimiento poblacional que veíamos en clases anteriores. Cuando es mayor a 1 la población está creciendo y cuando es menor a 1 está tendiendo a la extinción. Y bueno, a partir de obtener valores de lambda para situaciones de fragmentación y de proporción de bosque en el paisaje, lograron hacer un mapa, como el que se ve acá, en el cual los colores, el rango de los azules, están asociados a lambda mayores a 1, crecimiento poblacional, y los colores rojizos están asociados a lambda menores a 1, es decir, que van hacia la extinción. Esta información es crucial para tomadores de decisión porque permite seleccionar áreas que tenemos que conservar porque ahí se sostienen estas poblaciones, otras áreas que podríamos restaurar para incorporar a la conservación y incluso también ver áreas que ya no tienen opciones de recuperar la población y por lo tanto son áreas de sacrificio. En este otro ejemplo se analizó la conservación de metacomunidades a través de un análisis de la riqueza, los distintos componentes de la riqueza de especies de una comunidad en paisajes agrícolas de una zona de Alemania, que está representado el paisaje en el porcentaje de área cultivada que hay, ¿no? Y lo que se contrastaron fueron sistemas de agricultura orgánica versus agricultura convencional. Y lo que se vio en general es que la riqueza de especies era mayor en general en el sistema orgánico. Sin embargo, lo que más definía la riqueza de especies de la comunidad y los distintos componentes era el nivel de agriculturización del paisaje, digamos, qué porcentaje de agricultura tenía, o sea, el nivel de complejidad que tiene ese paisaje. Estos paisajes con 20% de tierra arada están asociados a lugares con mayor complejidad que tienen bordes sin cultivar, parches naturales cercanos, distintos estados sucesionales de los parches naturales, entre otros. Y bueno, ese gradiente a medida que se va haciendo más agrícola el paisaje mostraba una caída mayor en la riqueza de especies que respecto a lo que está asociado al tipo de manejo que se hace de la agricultura, si es convencional o orgánica. Incluso para poca intervención del paisaje, casi quedaba lo mismo hacer orgánico o convencional para el tema de riqueza de especies de la comunidad, porque lo que más influye es la complejidad del paisaje. En este otro ejemplo se analizó el control de plagas para que genera hay una plaga de pinos, que es este gusano que aparece acá, que ataca a plantaciones de pino cultivadas, y lo que se analizó es si el hecho de que plantaciones estuvieran cercanas a una mixtura de especies de hoja ancha, de otros tipos de árboles,
ejercía algún tipo de control de esta plaga por enemigos naturales o no. Y lo que encontraron los autores de este trabajo es que efectivamente había un control de plagas. El porcentaje de pinos atacados por este gusanito fue mucho menor en aquellas plantaciones que estaban rodeadas de esta mixtura de especies de árboles de hoja ancha respecto a los controles que eran plantaciones totalmente aisladas de esas otras especies de árboles. Miraron también la distancia a esta mixtura de distintas plantaciones, a esta mixtura de árboles de hoja ancha, y encontraron lo mismo, que mientras más lejos estaba la plantación, más árboles eran atacados por la plaga, y encontraron también que el número de larvas parasitarias que afectan a la plaga de los pinos disminuía a medida que aumentaba la distancia de la plantación de pinos respecto a la mixtura de árboles de hoja ancha. Entonces se ejercía un control de plagas por enemigos naturales. Y en este otro ejemplo es de manejo de cosechas. Los autores simularon el flujo de individuos de larvas de peces que ocurre en Canadá, de interés para la industria pesquera, y lo analizaron para distintas áreas protegidas que están en estas áreas blancas. Y acá lo que se ve en este mapa es con distintos colores los individuos de las distintas áreas protegidas. Entonces, una de las conclusiones a las que llegaron es que el movimiento de individuos se da entre áreas protegidas, en tanto que uno ve una de las áreas protegidas de distintos colores, es decir, tiene individuos de distintas reservas. Y lo otro también más importante, que la dispersión se va bien lejos, digamos, tiene un alcance muy lejano respecto a las áreas protegidas, es decir que estos individuos están sosteniendo poblaciones del mar abierto y de zonas costeras que después son pescadas. Entonces, la importancia de manejar estas áreas para el manejo de cosechas. Incorporar la perspectiva de paisaje para el diseño de redes de reserva también es muy útil. Por ejemplo, para la selección de nuevas áreas protegidas se pueden seguir distintos criterios. Por ejemplo, un enfoque de complementariedad, es decir, seleccionar nuevas áreas protegidas que maximicen la cantidad de especies que estamos protegiendo. Y acá hay un caso de el oeste de Australia, que lo que se busca es una zona donde hay muchas especies endémicas de peces, y la idea es conservar la mayor cantidad de especies posibles. Y bueno, haciendo un análisis, los autores que hicieron este trabajo encontraron que seleccionando estas áreas como áreas de nuevas reservas a las que tienen estas estrellas, son 1, 2, 3, 4, 5, 6 áreas, se conseguía conservar al 95% de las especies de toda la región. Entonces, bueno, se lograba una máxima conservación de especies con la menor cantidad de área protegida posible. Otro criterio que se puede seguir es el de seleccionar por áreas porque son irreemplazables. ¿Qué quiere decir que sean irreemplazables? Que corremos el riesgo, si no las incluimos, de no cumplir con los objetivos de conservación que especificamos. Y acá hay un caso para Sudáfrica. Es una región donde hay endemismo de una especie de planta, de una familia de plantas que es de las protáceas, y entonces quienes manejaban o quienes investigaron para hacer el manejo de conservación de estas especies se plantearon 3 objetivos principales: conservar la mayor cantidad de especies de esta familia, por otro lado conservar la mayor cantidad de ambientes distintos o paisajes distintos de esta región, y por otro lado conservar también especies de mamíferos de esta área. Y entonces, para las zonas iniciales de reserva, que son las representadas en azul, buscaron seleccionar nuevas áreas protegidas que
que fueran de alto valor de conservación para cumplir con los 3 objetivos que se plantearon. Entonces, en este gradiente de colores que va del amarillo al rojo se ve la probabilidad de no poder cumplir o de cumplir con los objetivos planteados si se incluía o no esa área. Entonces las áreas rojas son aquellas que sí o sí hay que incluir, porque si no hay mucho riesgo de no cumplir los objetivos, y en cambio las zonas más amarillas son prescindibles porque tienen un riesgo bajo de que no se cumplan los objetivos de conservación. En este último ejemplo también se utilizó el enfoque de paisaje para seleccionar áreas que puedan ser reservas que cumplan con múltiples objetivos. Para eso los autores de este trabajo, en conjunto con la comunidad local y actores que tenían distintos intereses en esta área de Italia, en esta isla de Italia, lo que hicieron fue relevar variables asociadas con la biodiversidad marina, como se ve en este panel A, también la biodiversidad costera y el valor recreativo que distintos actores de la comunidad le daban a esta área. Había desde pescadores locales hasta personas que hacían navegación, buceo, natación y demás. Y lo que hicieron fue hacer todos estos relevamientos y definir áreas que acá están simbolizadas, o paisajes en realidad, que están simbolizados con distintas letras y números que tienen distinto nivel de protección o distinta cantidad de actividades que pueden ser realizadas. Por ejemplo, las áreas A1 y A2 son reservas. La A1 es una reserva estricta que solo permite la investigación no destructiva, no permite entrar ni extraer a nadie que no vaya a investigar. En cambio la A2 permite un ingreso pero nada destructivo. Y bueno, después teníamos lo que es la reserva general, que permite algunas actividades más, como por ejemplo navegar sin motor, con motor, permite la recreación, la pesca para recreación, tours guiados, buceo y demás. Y también la reserva parcial, que es la que tiene menos restricciones, que está más acá definida en el mar abierto. Entonces, en definitiva, lo que hicieron fue sumar un montón de capas de información espacialmente explícita, incorporando los intereses de distintos actores, y por la superposición de esos mapas o relevamientos pudieron definir áreas que pudieran cumplir con los intereses y los deseos de los distintos actores de este lugar. Hasta ahora estuvimos viendo cómo la estructura del paisaje, sus elementos, la configuración, influía sobre el intercambio de individuos de metapoblaciones o el intercambio de especies en una metacomunidad. Sin embargo, en los ecosistemas no solo se intercambian individuos y especies, sino que también hay intercambios de funciones y procesos, por ejemplo, intercambios de energía, de materiales, ciclos biogeoquímicos y demás, lo que se puede ver en este diagrama que habrán visto en ecología, el de Odum, de intercambios de energía, al que se le agrega también los intercambios de los ciclos de nutrientes en los ecosistemas. Y bueno, entonces incorporar la perspectiva de paisaje al análisis de estos intercambios es importante, porque las distintas coberturas que pueda haber en un paisaje van a tener un ciclado de nutrientes y de energía distinto, y por lo tanto la estructura, los cambios en la estructura de distintos paisajes pueden llegar a tener repercusiones sobre el funcionamiento de los ecosistemas. En las próximas diapositivas voy a traer algunas ideas generales sobre este tema que están en este libro
que se llama El funcionamiento ecosistémico en paisajes heterogéneos. Les recomiendo que lo lean y bueno, las ideas que voy a traer en las próximas diapositivas están en los primeros capítulos de este libro. Cuando hablamos de funcionamiento ecosistémico nos estamos refiriendo a el desempeño que tienen los ecosistemas para producir ciertas funciones como por ejemplo la retención de nutrientes, la producción de biomasa, la regulación hídrica. Estos también los consideramos servicios ecosistémicos porque brindan bienestar a la sociedad. Y estas funciones dependen de procesos que ocurren dentro de los ecosistemas. Básicamente los procesos son transferencias de materia, de energía, incluso de organismos entre distintos componentes del ecosistema. Y como ejemplo de los procesos ecosistémicos están la productividad primaria, la descomposición, el flujo y ciclado de nutrientes y la evapotranspiración. Y para incorporar la dimensión de paisaje al funcionamiento ecosistémico, tenemos distintas formas de considerar a la heterogeneidad en el paisaje. En primer lugar, tenemos que considerar que haya heterogeneidad espacial para poder definir un paisaje. Entonces tenemos que pasar de una visión que considera el ecosistema como una entidad homogénea a una visión en la cual podemos identificar distintos estados o incluso distintos ecosistemas dentro de un espacio geográfico, que sería un paisaje. Y una vez que consideramos esta heterogeneidad, tenemos una forma de abarcarla que puede ser como un mosaico, es decir, distintos estados o distintos ecosistemas dentro del paisaje que de alguna forma funcionan de forma independiente uno respecto de otros. Es decir, tienen sus entradas de materia, de energía, sus salidas y sus propios ciclados, pero no hay mucha relación o lo que sucede en uno de esos ecosistemas o estados del ecosistema no repercute en el que está próximo. En cambio, también podemos adoptar una mirada que sea que ahora sí, los ecosistemas, además de tener sus propios ciclados de energía, de materia, de procesos, influyen en los ciclados de los que están en el mismo paisaje. Entre estos dos no hay una forma superadora o mejor de considerar a los paisajes, porque eso va a depender del proceso, de las funciones que estemos mirando. Hay funciones que son más puntuales, que no se espera que modifiquen lo que pasa en el ecosistema de al lado. En cambio hay otras que sí, como vamos a ver ahora. A grandes rasgos se pueden distinguir dos tipos de procesos ecosistémicos. Por un lado, los procesos puntuales, que son tasas de ocurrencia que se miden en un lugar particular y para los cuales podemos asumir que no hay un flujo lateral o que ese flujo lateral es despreciable. Por ejemplo, la productividad primaria, la denitrificación, la evapotranspiración, entre otros, son procesos puntuales. Por otro lado, tenemos transferencias laterales, que son flujos de materia, energía o información de un lugar hacia otro en el territorio, ¿no? Por ejemplo, el flujo de nutrientes desde un suelo agrícola hacia un cuerpo de agua, como un río, la escorrentía superficial, el drenaje profundo de agua hacia la napa, entre otras transferencias laterales. Entonces, en estas figuritas de acá, si consideramos este plano como un paisaje que tiene distintas coberturas representadas con distintos colores de los cuadraditos, podemos estar interesados en ver cuál es la tasa de ocurrencia de procesos puntuales. Cada una de las coberturas tendrá una distinta tasa de ocurrencia. Y para las transferencias laterales podemos estar interesados en medir si lo que ocurre en una porción determinada o en un ecosistema determinado del paisaje está haciendo transferencias de materia o energía con otros puntos o porciones de ese paisaje. Como estuvimos viendo, la heterogeneidad del paisaje va a tener una influencia en los procesos y por lo tanto en el funcionamiento de los ecosistemas que están dentro del paisaje.
principalmente porque la heterogeneidad espacial, es decir, la estructura, composición y configuración del paisaje, modulan la ocurrencia y la magnitud de procesos ecosistémicos. Por ejemplo, si consideramos un paisaje típico, podría ser un paisaje agropecuario en algún lugar, que tiene un área agrícola, un bosque ripario que está en los márgenes de un río. Podemos estar interesados en caracterizar algún proceso puntual, por ejemplo, como la productividad primaria de todo el paisaje. Si quisiéramos tener un valor único de productividad de todo este paisaje, tenemos que considerar la heterogeneidad del paisaje, porque si solo tomáramos o midiéramos la productividad mayoritariamente en el área agrícola y con unas pocas muestras en el área del bosque ripario, estaríamos subestimando la productividad total del paisaje o promedio del paisaje, porque bueno, el bosque tiene una mayor productividad en general que el área agrícola. Entonces, para esa caracterización de todo el paisaje es necesario considerar la heterogeneidad para saber dónde y con cuántas muestras hay que medir en cada cobertura. Pero a su vez, también los factores del paisaje, por ejemplo, el tamaño del parche, la estructura de esos parches y de las distintas áreas, van a influir sobre la tasa de ocurrencia de un proceso puntual. De vuelta, para la productividad primaria, si hay una porción del paisaje donde este bosque ripario es más ancho y otras porciones en donde es más angosto, podríamos pensar que la productividad va a ser distinta en ambas porciones, porque la ocurrencia del efecto borde, es decir, un bosque ripario que está más expuesto a condiciones de sequía y de altas temperaturas por exposición a una mayor radiación, y por lo tanto la productividad primaria a un proceso puntual, y por ejemplo también la evapotranspiración, va a ser distinta en una condición del bosque ripario que en otra. Con respecto a los flujos laterales, también la heterogeneidad espacial va a influir, principalmente, por ejemplo, con la ocurrencia y magnitud de un proceso lateral. Depende de, por ejemplo, si hay o no un bosque ripario en una porción del paisaje, y estamos midiendo la transferencia de sedimentos o de nutrientes entre el área agrícola y el río. Si hay bosque ripario, podemos pensar que los nutrientes van a ser capturados y los sedimentos retenidos en el bosque ripario. En cambio, si no hay, o si es muy angosto ese bosque ripario, probablemente entre una mayor carga de nutrientes en el río provenientes del área agrícola. Y a su vez, los procesos o flujos laterales pueden crear nuevos patrones de paisaje. Este es un caso de estudio que se ha visto en bosques y selvas tropicales. Este es del Amazonas, por ejemplo, que descubrieron un fenómeno que denominaron brisa de la vegetación, que básicamente ocurre cuando hay deforestación en el Amazonas. Sobre las áreas que se deforestaron, cambia el balance neto de energía, aumenta principalmente el albedo, lo que genera un cambio en la temperatura del aire superficial, que tiende a calentarse y a subir en altura, y eso se mezcla con corrientes de aire húmedo que vienen de las porciones de selva que hay alrededor. Generan condiciones de baja presión que provocan la condensación del agua, principalmente en el área agrícola o de pasturas que se deforestó. Una vez que condensa el agua, lo que genera es una corriente de aire seco que perdió su humedad, que se dirige hacia las porciones de selva que hay alrededor de esas áreas agropecuarias. Y eso desata procesos de desecación de la selva, que la conducen a la degradación. Van perdiendo atributos estructurales y funcionales por mayores condiciones de sequía. En cambio, la parte agropecuaria va teniendo más humedad. Y entonces este es un ejemplo de cómo un cambio en la estructura del paisaje, mayor deforestación, genera un flujo lateral que cambia a su vez los patrones de paisaje al generar condiciones o procesos de degradación de la selva por desecación.
Para resumir lo que vimos en esta clase, en primer lugar vimos que el enfoque a nivel de paisaje implica ampliar la mirada hacia el conjunto de componentes que interactúan en un área geográfica mayor que la local, y este nivel requiere el manejo de una mayor heterogeneidad de componentes, problemáticas y de objetivos. El análisis y la gestión de poblaciones y comunidades a nivel de paisaje requiere tratarlas como metapoblaciones y metacomunidades. Sus dinámicas incluyen extinciones y recolonizaciones de subpoblaciones y recambio de especies en comunidades. El manejo a nivel de paisaje incluye mantener o aumentar el hábitat y su conectividad para la conservación de metapoblaciones y el manejo de cosechas, aumentar la complejidad estructural del paisaje para el control de plagas y el incremento de la riqueza de especies en paisajes agropecuarios, entre otros manejos posibles. El enfoque a nivel de paisaje a su vez es clave para diseñar redes de reservas y para organizar actividades humanas en el territorio. Los diseños óptimos abarcan la mayor heterogeneidad posible, diversidad de especies y de ecosistemas, e integran la mayor diversidad social y cultural posible mediante la participación social. Por último, es posible incorporar el enfoque a nivel de paisaje para el análisis del funcionamiento ecosistémico. Para ello puede estudiarse la influencia de la heterogeneidad del paisaje, o sea, su estructura, composición y configuración, sobre procesos ecosistémicos puntuales y transferencias laterales o flujos de materia y energía. Esto ha sido todo por ahora. Espero que les haya gustado la clase y cualquier duda me pueden escribir. Nos vemos en la próxima clase.